mañana con 17 grados 5 décimos de temperatura. Estaba repasando el título de lo que nos va a hablar hoy Lorena Álvarez, y nos va a hablar de Mónica y César. No. No, ya sé, me digo, grandes duplas de la tele. ¿Quién piensa uno? De los noticieros. ¿Por qué tomé esto? Yo no Sí, miro a ver. noticieros, en serio. No miro. Bueno, nunca, no le presto atención, sí. No. Salvo algún programa específico. No miro programas de cable, de noticieros. Este caso sí, con el caso de Lara, de Morena y de Brenda, de verdad. Sí. Empecé a mirar noticieros y yo descubría que no conocía, que no tenía ni... Y a veces veo, pues lo veo por YouTube, veo comentarios de gente que como que conoce a la dupla que está trabajando. Ay, qué bien este con este. Vos recién hablabas de este con este otro, yo no tengo ni idea. Y me empecé a dar cuenta que debería volver a verlas, porque en una época todos conocíamos a las duplas televisivas. Creo que una de las últimas grandes duplas televisivas, te gusta o no te gusta, pero como dupla, fue Cristina Pérez y Barili, que era Barili y tiró palitos. Pará. Sí. Palito que le tiró Barili en la entrega de los Martín Fierro. Exactamente, bueno, pero digo, como... No tan dupla parece. Pero digo, como dupla, lo estoy hablando en términos artísticos. Sí. Fue una gran dupla, la gente, es más... Sí, muchos años. Muchos años había como una especie de complicidad donde todo el mundo ya creía que eran novios. Sí. Cada uno tenía su pareja, pero tenían esa miradita. Porque las duplas, voy a decir esto, no es solo Mónica y César. Hubo una dupla en los 80 que la rompió, que rompía el rating de la televisión que nadie se acuerda hoy, que fue Juan Carlos Pérez Loazó y Silvia Fernández Barrio en 9 Diario, Las Dos Caras de la Verdad, el noticiero donde estaba. De ahí sacamos un candidato, José Corso Gómez, ¿se acuerdo? Las Manos Limpias, Los Jubilados, José de Ser. Ese noticiero estuvo conducido por ellos dos durante era mucho tiempo. Era el 9 Diario de Romay, digamos, ¿no? En Romay, cuando Romay se queda, que Romay se lleva así, esto es una cosa increíble. Se lleva a Juan Carlos Pérez Loazó, que venía de hacer realidad 81, 82, 83, hasta el 84, pues se lo trae para este lado. Otro que le hace, pues no voy a hablar sobre de duplas, hombre y mujer, sino de duplas en general. Él venía a hacerlo primero con Ramón Andino en el 81, fue una dupla exitosísima en el mediodía. Papá de Guillermo. El papá de Guillermo, y después, cuando fallece el papá de Guillermo, lo hace con Sergio Villarruel. Sí. El papá de Claudio Villarruel y de Darío. Un periodista. Bueno, por eso digo, esas duplas son inolvidables dentro de lo que es la televisión. Bueno, lo decíamos la otra vez. Juan Carlos Pérez Loazó era tan famoso en esos años que hacía también promociones del Mendicrim. Como se me ocurrió todo eso. Y se lo lleva a Romay. Y Romay rescata a Bueno, ahí empieza como claro, ¿no? Ahí porque el conductor de noticiero en los 60, por ahí, era un señor muy serio, atildado, ¿no? Y bueno, empieza a cambiar y empieza a ser gente que empieza a ser famosa, digamos. Empieza a ser parte del mundo Fernández artístico. Barrio es parte de una dupla tremenda. En 1981 ella era secretaria dentro de ATC, ella era secretaria bilingüe. No es como ahora que mucha gente sabe inglés, en esa época no, ella manejaba inglés y era muy hermosa, muy linda, andaba paseando. Entonces le sugieren irse al noticiero y ella trabaja en el noticiero en 1981 con José Gómez Puentes. Sí, claro. Pero ¿qué la salva Silvia Fernández Barrio? La dictadura. Sí, está todo bien, pero tiene el tino de que en 1982 ella se baja, que es el año de Malvinas, donde se hunde todo el noticiero 60 minutos. Como ella se va un año antes, ella no queda pegada. Claro, es verdad. Ella queda, porque ¿por qué a ella la rescata, por ejemplo, Badía? Porque ella vuelve a la televisión, 83, siendo la coequiper de Juan Alberto Badía en Badía y Compañía. Es la primera, después viene Cecilia Laratro, pero su primer compañera es Silvia Fernández Barrio. ¿Por qué? Porque ella no había quedado pegada con la dictadura. Trabaja un año ahí hasta que se la lleva a Romay a conducir Las Dos Caras de la Verdad. Perdón, ¿Silvia Fernández Barrio la que tuvo un problema en los años 90? ¿En el atentado de la AMIA? No, en la... O la embajada, sí, algo así. Le tocan la cola. Sí, y ella grita que me tocaron la cola en el medio de la voladura de la embajada. Y igual no sé por qué le pegaron tanto por eso. Yo tengo muchas cosas para pegarle, pero eso... No, es decir una cosa. Está bien, lo que pasa es que en el medio de la voladura... Perdón, el machismo de los 90. Hoy, una periodista grita... Es más, sería doblemente... Por eso, no me parece No, voy a mal. contar algo. Sería doblemente acusado el tipo que está tocando un culo en medio de una desgracia. Claro, lo que pasa es que quedó como algo tonto que ella se quejara de eso en el medio Pero de la ella no se de la quejó al voladura. aire, sino que la tocan y gritan, se Ella escucha. grita al aire, se escucha. Pero porque, ¿sabes qué? No, igual
yo la defiendo. Yo la defendí. Es un acto reflejo. Si vos vas ha hecho cosas mucho peores. Pero aparte vos vas en un colectivo y te tocan la cola, gritás, no te das cuenta. Es instintivo, Es claro. instintivo, o sea, te das vuelta. Sí. Y es una dupla exitosísima. Mónica primero arranca con otra dupla, porque claro, la gente más joven dice Mónica y César. Sí. Pero Mónica es Andrés y Mónica. Mónica y Perciabale, Andrés. sí, tienes razón. Los 70, la primer cara. Que Perciabale. Sí, claro. ¿no? Andrés Perciabale, claro, el primer Andrés, telenoche. sí, claro, Andrés Sí, me Perciabale. estoy confundiendo con Juan Carlos. No, con Carlos. Carlos Perciabale. No. No. Estamos hablando de Perciabale, Andrés Perciabale. Perciabale, no Perciabale. Que es una dupla exitosísima. Sí. Claro, pasaron tantos Es años verdad. y este país pierde tantos registros, que es lo que digo yo, el archivo. Ese es el primer noticiero. Primero porque aparte Mónica... Sí, es el primero. Sí. los Le dos debemos mucho a Mónica. Total, el la glamour verdad, esa- a nivel periodístico, noticiero y Tipa todo eso. divina. Perdón, Ella... tengo otro. ¿Quién? Santo Biasati Y María Laura y Santillán. María Laura Santillo. ¿Me adelanté? No, está bien, me parece perfecto. Medio. Bueno, No, pero es una gran dupla. Fue Bueno, a mí no me exitosa gustaba. fue. Sí, Claro, a mí exitosa, tampoco. sí. A mí No, sobre pero todo digo- cuando festejaban cosas en No, contra del digo, pero kirchnerismo que, al aire. que fueron exitosísimos. O sea, Pero que fueron exitosos. porque fueron. aparte No ella... estamos hablando de la calidad profesional. Claro, estamos hablando de... No, capaz que profesionales son buenos. A mí la química entre ellos dos nunca me cerró. A mí Ah. me gustaba porque él siempre jugaba, que era tipo que Claro, se enojaba serio. y ella se hacía la... Sí. y le tiraba alguna cosita. Eso me parecía divertido porque él no se le reía de nada. Él era el malhumorado, claro. Claro, ella le él tiraba jugaba- alguna cosita y... Perdón, y a mí me han contado la gente de TN que él hacía el programa en calzoncillos. No, el tipo es... Dicen que es re Es un jodón. cago de risa. Mira, alguien muy cercano, después te voy a contar quién, la mamá de alguien que vos conocés también, a que trabajó con él, tipo de los más divertidos que le tocó laburar. Sí. De los más divertidos Sí, que sí, le todo tocó el mundo laburar. dice eso, todo el mundo dice eso. Le habló muy bien Lo de que él. pasa es, bueno, pero era el a él lo hacía de personaje. serio, El claro. personaje. Porque aparte le había ido bien en los 90 y cuando se junta con María Laura, hace ese pasito de comedia que digo. De hecho, a Canal Sí. 9, después de Juan Carlos Pérez Luazó y Silvia Fernández Barrio, les cuesta volver a poner una dupla porque otros que tenían una química, él más serio, ella siempre haciéndose la inocente, que es una cosa, pues era bastante... Digo, vuelvo a lo mismo, cómo funcionaban en cámara, si después te gusta o no. Claro, Si claro. tenés 60 puntos de rating, hermano, algo funciona, la gente te quiere, Sí, esto sí, sí, obvio. pasa. Luego hay un reemplazo porque entra Guillermo Andino a jugar. Sí. Con Mabel Marchetti, ¿te acuerdas de Ah, una eso no. tucumana anterior a... Sí, le fue muy bien ese noticiero, le fue muy bien. Que era una morocheta, nunca más supimos de ella, que era muy buena. Ah, una morochita, de corte. Antes de Cristina Pérez, porque después entra Cristina Pérez a jugar. Pero antes, y hacía una gran dupla con Guille Andino. Una gran dupla. Bueno, voy a decir otra que le fue muy bien. Ya estamos hablando de los años 80. Cambia. ATC, imagínate que venía con la mancha venenosa de 60 minutos con Malvina, venimos ganando. Sí. Y tiene que renovar todo. Y una de sus renovaciones justamente es Mónica Gutiérrez. Ah, sí, es verdad. Mónica Gutiérrez, que entra en los años de la democracia. Del alfonsinismo, digamos. Pensemos en Chacho Marchetti, que también estaba ahí. Digo, ahí había una muy buena dupla. Digo, Mónica ha sido una... Después estuvo con Guillermo Andino. ¿Estaba mucho sola, tiempo. Mónica No, Gutiérrez? no, pero es la llegada de ella, hasta que después se hace muy famosa, pero digo, ella también con Guillermo Andino hace una buena dupla periodística. Sí. Digo, tenés muchos. Y de hecho... Sí. Ella llega de la mano del alfonsinismo. Claro, ella es la renovación. Ella viene de Rosario. Ella es el radicalismo. Sí, claro, bueno, pero también aparte... Digo, o sea, pues, no es que viene con la renovación. No, era una militante radical que la pusieron a conducir. Pero está bien, pero muy buena. Digamos la cosa Era como son. muy buena. No me acordaba de eso. Y Pero sí, no y me se acordaba. Eso fue un de escándalo cuando la llevaron a Mónica, porque la llevaron. Ah, Era la sí. voz del. eso. No me acuerdo para nada. Yo era muy Escuchame, chiquita. Alfonsín, Tenía 9 años, digamos tampoco me algo, puedo acordar algo. Digamos algo. Alfonsín era el padre quedó como el padre de la democracia. Pero tuvo cosas muy jodidas en esa época, ¿eh? Listas negras, puso periodistas en los noticieros, culturalmente tenía cosas jodidas, y el Cotino Siglia, toda esa banda, no es que somos la vida, somos la paz, somos la Junta Coordinadora Nacional. No, señor, coparon los medios, hicieron un montón de cositas. ¿Cómo hacen todo, digamos, por otra parte? Lo que pasa es que, bueno, Alfonsín quedó como el padre Claro, de igual- como que ellos nunca hacían nada. Yo los vi con itacas en la mano, los de la Junta Coordinadora, cagándose a tiro, o sea...
No me vengan a avancemos y contar. volvamos a la normalidad. Volvamos a lo profesional. ¿Sabés lo que fue después de levantar Estamos Ganando? Y Sí. porque recordemos esto, José Gómez Fuentes hace, que esto lo voy a sacar, le hace una entrevista a Camp. O sea, vos pensás esto donde Camp acusa Sí. a Timerman, a la madre de Plaza Sí. de Mayo, que es una... ¿Sabés lo que es levantar un noticiero después de esas barbaries que hemos visto? Yo, eso sí, bueno, la gente de Prisma, Julia Rosenberg estuvo mucho tiempo en Prisma, está haciendo unos rescates de archivos, bueno, eso era Trimboli también. Bueno, nada, digo, grandes parejas. Yo me quedo con Mónica y César porque aparte me caía muy bien porque me Sí. parecían una pareja... A mí el amor Son me como el puede. símbolo del sueño argentino, Mónica y El César. símbolo del amor, lo que más me gusta a mí. Así que bueno, nada, ahora que estoy mirando tantos noticieros, estoy viendo a ver qué dupla me gusta, porque no paro de mirar el caso de estas chicas. Bueno, sí, la verdad que interesantísimo. Está ¿Te gusta para seguir. Wiñaski Está Fiorito? para seguir. Me gusta. Pero